Vamos a estudiar, y el estudio ahora se llama, el sermón ahora se llama Rebeldía y terquedad es pecado, idolatría y obediencia al enemigo de Dios. ¿Okay? Ese es el título del sermón ahora. ¿Okay? Y vamos a ver por qué es que ser desobediente, ser terco, ser rebelde actualmente es obedecer al enemigo. ¿Okay? Vamos a ver por qué decimos eso en este sermón. ¿Okay? Voy a empezar. Antes de ser salvos, éramos rebeldes contra Dios y contra su palabra, ¿verdad? Antes de ser salvos, éramos tercos, incrédulos y no queríamos oír la verdad. Y ya que somos salvos, no debemos de ser rebeldes contra la palabra de Dios y no debemos de ser tercos contra la verdad de Dios. No debemos de ser, ¿ok? Veremos que rebeldía y terquedad es pecado y es obediencia al enemigo, ¿ok? Deje explicarles, la psicología dice que una persona es más apta de aceptar un concepto si aquella persona piensa que ellos mismos tuvieron ese pensamiento, ese concepto surgió de sus propias ideas, ¿ok? Otra vez, la psicología dice que una persona es más apta de aceptar un concepto si aquella piensa que ese concepto surgió de sus propias ideas. Veremos cómo el enemigo, que es un espíritu seductor, ¿ok? Veremos cómo ese espíritu seductor y cómo llega a tener influencia en tu mente y causa que caigas en pecado, ¿ok? El enemigo es un espíritu seductor y te va a causar a que caigas en pecado, ¿ok? Vamos a empezar a estudiar Primera de Samuel 15:23, ¿ok? Y vamos a ver que aquí empieza a decir que la palabra rebelde o rebeldía o rebelión, ¿ok? La definición de rebelión, rebeldía, rebelde es que se rebelda contra el poder o la autoridad, ¿ok? Luego dice, persona que es difícil de educar, una persona que es difícil dirigir o controlar porque no obedece lo que le manda, ¿ok? Una persona que es difícil de educar, una persona que es difícil de dirigir o controlar porque no obedece lo que se le manda. Y sabemos que bíblicamente, bajo los ojos de Dios, debemos de ser discípulos de Dios y obedientes a su palabra y a su verdad, ¿ok? Ya habíamos explicado en otros sermones que un discípulo es una persona que acepta ayudar a difundir y dispersar las enseñanzas de otro, en este caso es Cristo el Señor, el Mesías. ¿Ok? Una persona que es un discípulo es una persona que recibe obedientemente las enseñanzas de su maestro. Una persona que sigue y obedece y defiende las enseñanzas de su maestro. ¿Ok? Primero de Samuel 15:23 empieza y dice, la rebeldía es tan pecaminosa como la hechicería, que es brujería. ¿Ok? Ok, vamos a ver la palabra rebelión, rebeldía en ese contexto. En hebreo, la palabra que se está usando en ese pasaje es meiri, la palabra hebrea meiri, ¿ok? De ahí sale el nombre María, de Mary, ¿ok? En hebreo.
similar a la palabra en hebreo que también es mará. ¿Ok? Quiere decir rebelde, desobediente, contrario, hasta amargo. Y específicamente es rebelde contra un padre y rebelde contra Dios mismo. ¿Ok? Merri es en el hebreo. ¿Ok? Luego también, como dice ahí en el pasaje, dice que la rebeldía es pecado, y también después dice que es positive. So, la rebeldía es tan pecaminosa como la hechicería, ¿ok? So, rebelde es contra Dios. Y a ver, vamos a ver lo que dice el hebreo de hechicería, ¿ok? Hechicería, brujería, adivinación. Y la palabra en hebreo que está usando Samuel, el libro de Samuel en ese versículo es keshem, ¿ok? Que quiere decir adivinación, brujería, hechicería. Vamos a definir la palabra brujería, adivinación. Dice, cosas de falsos profetas. Así que es algo, una mentira, es algo de falsos profetas, ¿ok? Adivinación es la acción de adivinar algo sin utilizar cosas naturales, sin utilizar cosas basadas en la razón, ¿ok? Ni conocimientos científicos. Así que adivinar es tratar de sacar información supernaturalmente, ¿ok? Por eso dice Samuel que es como la brujería. Vamos a explicar por qué y cómo y todo, ¿ok? Pero empezamos entendiendo las palabras, ¿ok? Y dice la misma definición de Keshem es utilizar la magia, y también es la interpretación de signos. Así que la persona que está haciendo lo que dice este texto es que está interpretando un signo, que está viendo algo y hay un trámite de comunicación y está interpretando esa comunicación, pero es algo sobrenatural. ¿Ok? Vamos a ver la palabra magia. Magia dice conjunto de conocimientos y prácticas que los que se pretenden con los que se pretende conseguir cosas extraordinarias. Lo voy a decir otra vez. Conjunto de conocimientos y prácticas con los que se pretende conseguir cosas extraordinarias, con ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales. Así que hay una comunión, una comunicación, ¿ok? Que es eso de hechicería. Veremos algo muy importante acerca del enemigo. Vamos a ver su carácter, su modo de ser, su plan para nosotros, la humanidad. La primera vez que la Biblia explica al enemigo es Génesis 3:1, y ese versículo dice la serpiente, ¿ok? Vamos a ver qué quiere decir esa palabra serpiente en hebreo. En hebreo es la palabra nakash. Es un animal, es una víbora, es una serpiente físicamente, pero la definición sigue explicando la palabra nakash. La palabra nakash es adivinación, leer presagios. En inglés es omens, ¿ok? Es leer un omen, leer un signo. Y la palabra nakash quiere decir hechicería y brujería. Así que vimos que en el pasaje de Samuel dice que la hechicería es adivinar y querer interpretar y leer una comunicación a través de seres sobrenaturales. ¿Ok? El mismo nombre de Nakash, eso está diciendo que es
la serpiente, que tiene que ver con adivinación y brujería, ¿ok? Les he explicado en otros estudios que el lenguaje hebreo también tiene ciertos entendimientos pictográficos. Así que la palabra Nakash, si la separamos los pictógrafos, es la letra Nun, la letra Het y la letra Shin. Y el nombre de la serpiente, Nakash, Nun, Het, Shin, ¿ok? La letra Nun quiere decir actividad, vida, hábitos, experiencias, ¿ok? La letra Het es representado por un cuartito, una jaula, un cuarto cerrado, un lugar cerrado, una reja, ¿okay? Una barda. Y la última letra del nombre Nakash es la letra Shin en hebreo. Y esa letra quiere decir consumir, destruir. Así que Nakash, ¿verdad? El mismo nombre Nakash, pictográficamente el hebreo te está diciendo que el Nakash viene a usar tus actividades, tus hábitos, tus experiencias, las cosas de tu vida cotidiana para apartarte, encerrarte, encarcelarte en esos hábitos que te quiere atrapar en tus hábitos, ¿verdad? Las cosas que tú haces para consumirte y destruirte. Así que Nun, Het, Shin, Nakash, el enemigo te quiere atrapar en una prisión a base de tus hábitos para destruirte. ¿Ok? Vamos a seguir entendiendo por qué la rebeldía es brujería. ¿Ok? Otra vez, es querer obtener información desconocida, algo que tú quieres saber, pero que no lo puedes obtener, pero lo quieres obtener dejándote guiar por un espíritu. La brujería eso es dejarte guiar por un espíritu que no es el Espíritu Santo, ¿ok? Es hechicería, ¿ok? Estás recibiendo ilustración, información y estás aceptando pensamientos que están contra de Dios y contra la verdad de Dios que está en las Escrituras, ¿ok? Otra vez, la rebelión es brujería porque te estás dejando guiar por un espíritu, no por el Espíritu Santo de Dios, ¿ok? Las brujas o los magos se dejan abrir y tienen comunión y comunicación con espíritus malignos. De ahí reciben su ilustración y su información. Así que la gente, pausa. Así que la gente va a que les lean las cartas, ¿ok? Eso es brujería. La gente va a que les lean las cartas para que les lean su futuro. Las personas quieren una comunicación sobrenatural, ¿ok? Por eso van a esas brujas, ¿ok? Información que es dada por ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales, ¿ok? Si tú eres rebelde contra la palabra y la verdad de Dios, estás dejándote guiar por el espíritu seductivo que es el enemigo. Por eso el versículo de Samuel dice eso, que es brujería, porque te estás dejando y estás obedeciendo esos espíritus malignos y no estás obedeciendo a Dios. Como dijo, otra vez les voy a explicar la palabra keshem o keshem en hebreo. Que estás, no la palabra keshem, merri, ¿ok? Que es rebelión, rebelde contra Dios, ¿ok? Rebelde contra Dios.
El Espíritu Santo no contradice o desobedece a Dios, ¿ok? Pero el espíritu seductivo del enemigo sí contradice y sí desobedece a la palabra del Señor. ¿Ok? Aquí les voy a leer unos versículos al final que tienen que ver con alguien que es hijo del diablo. ¿Okay? Los voy a guardar al final. Pero si uno es salvo y hijo de Dios, que ama y obedece a Dios, uno debe de ejemplificar ser una persona sumisa a la verdad, ¿ok? No una persona rebelde o terca. Ok, vamos a ver lo demás de Samuel, 1 Samuel 15, 23. Y dice, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. ¿Ok? Esa es la nueva traducción viviente que yo uso porque es más fácil de entender. ¿Ok? Ahí dice, y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. ¿Ok? La palabra terquedad en hebreo es patsear en hebreo. Y quiere decir ser insolente, arrogante, presuncioso. ¿Ok? La palabra en hebreo que está usando en ese versículo es patser. Quiere decir ser insolente, arrogante y presuncioso. ¿Ok? Ok, vamos a ver, una persona insolente es persona arrogante que tiene actitud despectiva a otros, que muestra desprecio. Una persona insolente es alguien que desprecia a los demás. ¿Ok? Alguien que tiene esa presunción de que él o ella es más importante, ¿okay? Que cree que es superior, cree que esa gente que le está explicando, tratando de guiar a esa persona a la verdad, que ellos son inferiores. Esa persona terca se cree que es superior, ¿ok? Pero veremos que es peligroso ser terco contra la palabra de Dios. Otra vez, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Esa es la nueva traducción viviente. La Reina Valera dice, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Es lo mismo que ser idólatra. Ok, fíjense, en el inglés, el King James que es más exacta a la lengua hebrea, dice que la terquedad es iniquidad. ¿Okay? Así que en el inglés y en el hebreo es más directo. Está diciendo que la terquedad es iniquidad, no solo que es pecado, ¿verdad? Pero que es iniquidad. Ok, vamos a ver. La palabra iniquidad en hebreo es aben. Quiere decir un problema que es maldad, que es wickedness, y que es idolatría y pecado, fíjense, ¿ok? Que la terquedad es iniquidad. Alguien que no quiere aceptar la verdad, ¿ok? Ok, vamos a ver, idolatría, dice que ser terco es lo mismo que ser idólatra. Ok, vamos a ver, idólatra en hebreo es la palabra terafim, ¿ok? Terafim quiere decir idolatría, ídolos, imágenes y cualquier santuario. A veces los paganos ponían un santuario en sus casas y ahí ponían sus estatuas, ¿ok? Y la idolatría es amor y adoración excesiva que se sienten por una persona o por una cosa. Así que es un amor o una adoración excesiva que se transmite a una persona o a una cosa. Sabemos que si
si queremos mucho nuestro carro, nuestro carro puede ser un ídolo para nosotros, nuestro trabajo, la comida, todo puede ser un ídolo. Y eso es poner algo sobre a Dios. Esa es la idolatría. Cualquier cosa que la pones en una posición más alta que Dios es idolatría. Hasta tú mismo puedes ser un ídolo, ¿ok? Así que el pasaje nos está diciendo que ser terco, pensar que tu comprensión es superior a la verdad, eres idólatra porque presumes que sabes más que Dios. Presumes que sabes más que Dios, ¿ok? Estás despreciando a tu prójimo porque tú crees que eres superior a tu prójimo y lo estás despreciando, ¿ok? Porque piensas que esa persona que te está tratando de explicar algo que es de valor bajo, ¿ok? Jesús dice que si le dices a tu hermano Raká quiere decir que alguien que no tiene ni valor, ¿ok? Tú siendo terco estás diciendo Raká, que tú eres superior, ¿ok? Y déjenme decirles que despreciar a los demás violas la ley real, no la ley verdadera. Bueno, sí es la ley verdadera, pero cuando digo real es que estás violando la ley de la realeza de Jesucristo. Jesucristo en Santiago 2, a ver cuál es, déjame, se me olvidó. James 2:18-11 en inglés. So, la ley de la realeza, la ley real, la royal law, en Santiago 2:8-11, dice: por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, la ley real, the royal law, ¿ok? Tal como aparece en las Escrituras, dijo Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado, son culpables de violar la ley. Así que si tú eres una persona terca, que presumes que eres superior, has roto, has violado la ley de Jesucristo que dice que ames a tu prójimo como a ti mismo, no que te eleves sobre otras personas, ¿ok? El que quiere elevarse sobre todo es el enemigo mismo, ese es su carácter del enemigo, ¿ok? Tercos desprecian a los prójimos, presumen que ellos, tratando de guiar al terco, son inferiores. Otra vez, el terco elevándose más alto que su prójimo. El terco ha hecho un ídolo de sí mismo, ¿ok? El terco está apoyándose en su propia comprensión. La Biblia dice que no te apoyes en tu propia comprensión, ¿ok? Y no en la palabra de la verdad. Bueno, perdón, me equivoqué. El terco no se está apoyando en la palabra de la verdad, ¿ok? Que está haciendo, imagínate, alguien te está guiando y te está diciendo: hermano, estás mal, te estás desviando, y tú eres terco, entonces estás rechazando un siervo del Señor que te está profetizando, una persona que te está proclamando la verdad de Dios. Esa persona es un discípulo de Cristo, es un discípulo obediente a la palabra de Dios. Y la persona terca que está rechazando, que está despreciando, es una persona pecadora y que está despreciando y rebeliando contra la palabra de Dios. La palabra de Dios es el testimonio mismo dado por Dios a la humanidad, ¿ok? El terco presume saber más
más de la palabra de Dios que Dios mismo. ¿Ok? El terco presume elevarse y ha despreciado la palabra de Dios. El terco ha pecado, y pecar quiere decir faltar la marca. Pecar quiere decir rechazar, abandonar, despreciar la orden y la paz de Dios. Por eso Samuel está diciendo que eso es idolatría, porque tú estás insistiendo que tú eres superior y que tu modo es superior al plan de Dios y de su palabra. Esto no lo tengo en mis notas, pero voy a decir, ¿quién es la palabra de Dios? Jesús mismo. Jesús mismo, la palabra. Así que el terco está despreciando la palabra. Jesús es la palabra. ¿Ok? El enemigo es el que tiene esa actitud. Entonces, el discípulo está siendo ejemplo del carácter de Dios, obediente, que ama a Dios, que ama su palabra, que ama sus leyes. Y el terco está despreciando y está rechazando la verdad. ¿Ok? Creo que es tiempo de leer estos versículos que les dije que les iba a leer. Fíjense, 1 de Juan 2-4 dice, si alguien dice, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman a Dios. ¿Ok? Así como sabemos que vivimos en Él, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Claramente, es 1 de Juan 2:4. 1 de Juan 3:10 dice, por lo tanto podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, los prójimos, no pertenece a Dios. Así que una persona que dice, ay, esos cristianos son unos tontos o están loquitos, está diciendo lo que dice Jesús, que no diga racá, ¿ok? Una persona que ama a los creyentes de Dios es de Dios. Y una persona que rechaza, menosprecia y no quiere a los cristianos es una persona que es del diablo. ¿Ok? Juan 8:44 dice, pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido un asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Así que esos que odian la verdad, esas personas tercas que insisten que su verdad es más verdad que la verdad, esas gentes no son salvos. O puede que, quién sabe si sean salvos, porque la verdad está en alguien que vive en el Señor. Si uno es salvo, hijo de Dios, que ama y obedece a Dios, uno debe ejemplificar ser una persona sumisa a la verdad. Sumisa a la verdad. ¿Ok? Vamos a acabar. Ya acabé eso. Ok, vamos a ver. Otra vez. El rebelde está contra la verdad y el terco, pensando que es superior, apoyándose en su propia comprensión, que él presume ser elevado sobre aquellos otros. ¿Okay? Esta persona personifica
el mismo carácter del enemigo. Eso quiere decir ser rebelde, ¿ok? Y está obedeciendo al enemigo. Por eso decimos que la rebeldía es como la brujería, porque la persona rebelde y terca está aceptando y está obedeciendo al espíritu y al carácter del enemigo. Esa persona rebelde y terca ha sido seducida por espíritus seductivos que tienen influencia sobre las mentes de la humanidad, como dijimos en el principio. Esta persona obedece más y actúa más como el enemigo. Ya me estoy repitiendo. Quiero que ustedes entiendan el concepto. El rebelde y el terco no es discípulo de Dios que ama a la palabra. ¿Ok? Voy a dejarles les voy a dejar esta cotización. Un predicador, Vance Havner, dijo: el diablo no está batallando la religión. El diablo es demasiado astuto para eso. El diablo está produciendo una falsificación de la cristianidad, una falsificación tan similar a la verdadera que los buenos y verdaderos cristianos tienen miedo de hablar contra ella. Las escrituras nos dicen claramente que en los últimos días los hombres no soportarán la sana doctrina y se apartarán de la fe y se amontonarán a sí mismos maestros para cosquillar sus oídos. Vivimos en la epidemia de esa comezón, y predicadores populares habrán desarrollado rascar orejas en una forma de arte. Así que ser rebelde, ser terco, estás pecando y estás en peligro porque no estás dejándote guiar por el Espíritu Santo de Dios, por la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, voy a hacerles una pregunta. ¿Ustedes insisten en sus propios pensamientos? ¿Ustedes insisten en sus propias comprensiones? ¿Ustedes se apoyan en su propia verdad o se apoyan en la verdad de la palabra? Esa es mi pregunta. ¿En qué se apoyan ustedes? Porque un buen discípulo se apoya en la palabra de Dios. ¿Ok? Y déjenme decirles que no está completamente perdido la situación. Si ustedes son rebeldes, si ustedes son tercos, arrodíllense y pidan perdón. Y en lugar de ser rebeldes o tercos, en lugar, háganse sumisos a la palabra de Dios, que Dios es el que ama tu alma, es el que dio a su Hijo para salvarlos. Así que si no has tomado la decisión de ser sumiso a Jesucristo, de aceptar el gran regalo de Dios, que es la salvación por medio de Jesucristo, hazlo. Y haz lo que dice Jesús. Deja tus rebeldías, deja tu terquez y acepta la salvación. Cree en el Señor Jesucristo, cree en Él, porque tú mismo no vas a poder, tú mismo que te estás apoyando en tus propias ideas, vas a llegar y no vas a llegar donde quiere Dios. Así que al final de este sermón te invito a que conozcas a Jesucristo, que seas sumiso, que des tu vida, que dejes tu vieja vida de terco y de rebelde como todos lo éramos en cierta manera. Y ven y ser salvo.
ven y cree y dale tu fe, ¿verdad? Ponte en una posición humilde para que te ayude Dios. No te creas superior a Dios. No te creas superior a los demás. Arrodíllate y pide perdón por tus pecados. Arrodíllate y pide la salvación que te regala. Tú no la vas a poder, no te la vas a poder ganar la salvación. No vas a poder pagar. Acepta que Jesucristo murió por ti y que Dios ya pagó por ti. ¿Ok? Los invitamos a venir al frente y los diáconos van a traer sillas, se pueden sentar aquí enfrente y podemos hacer una oración de intercesión por ustedes y pueden aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano.